Nos habíamos quedado en este ejercicio de qué pasaría, ¿no? Si, no, suponer que un estudiante ya da el primer parcial y el segundo, y en ambos exámenes representan el 60% de la nota. eh, y bueno, el estudiante se saca finalmente 14 sobre 30, 13 sobre 30 respectivamente. La pregunta era cuál es la probabilidad de que el estudiante pase la materia, ¿no? Este era un ejemplo de lo que puede ser una probabilidad condicional, en el sentido de que hay información, ¿no?, adicional. Al inicio del semestre, antes de que el estudiante dé algún examen, ¿no?, la probabilidad que tiene de aprobar es de 50 sobre 101, ¿no?, porque hay 50 notas de las 101 notas disponibles que le permiten aprobar, ¿no?, asumiendo que cada una de estas notas es posible. Y bueno, la idea de la probabilidad condicional introduce el concepto de que hay información nueva, ¿no? Hay información nueva. Entonces, aquí nos viene a plantear que ¿cuál sería la probabilidad de aprobar dado que ya ha acumulado 27 puntos? ¿Qué dicen? ¿Cuánto será? ¿Alguien ha podido ver? ¿Lo ha podido revisar? ¿Qué dicen? Ya. Vamos a ver, lo resolveremos conmigo. ¿Qué es lo que hace la probabilidad condicional? ¿No? ¿Qué es lo que hace la probabilidad condicional? En el fondo, ¿no?, la probabilidad condicional afecta directamente al espacio muestral, ¿no? En el fondo, la probabilidad condicional lo que hace es afectar al espacio muestral. Noten que al inicio, ¿no?, la probabilidad de aprobar sin ninguna información adicional, ¿no?, al inicio de un semestre, el espacio muestral tiene un tamaño de 101, ¿no? Tiene un tamaño de 101. Pero la información nueva, ¿no?, la información nueva siempre altera el espacio muestral, ¿no? Siempre y cuando esté vinculada, ¿no?, a la probabilidad de interés. En este caso, eh, haberse sacado 27 puntos al inicio, bueno, en estos dos parciales, debería afectar de alguna manera el espacio muestral. Y lo que deberíamos hacer ahora es mirar, ¿no?, cuál será el nuevo tamaño del espacio muestral, ¿no? Dado que se ha sacado 27 puntos, ¿no? Dado que se ha sacado 27 puntos, eh, y dado que el examen valía, los dos exámenes que ya se han dado valían el 60 puntos, ¿cuál es el espacio muestral que queda ahora, ¿no? ¿Qué dicen? Si ya se han jugado 40 puntos, perdón, si ya se han evaluado 60 puntos entre el primero y el segundo parcial, ¿no?, lo que nos queda en el fondo son 40 puntos, ¿no? Perdón. Lo que nos queda en el fondo son 40 puntos. Hay estos 40 puntos que todavía están en juego porque 60 de ellos ya se han ido, ¿no? ¿No? 40 puntos de estos están en juego y porque 60 ya se han ido. Ahora, el estudiante podría tomar cualquiera de estos 40 puntos, pero hay que recordar que estos 40 puntos, a cada uno de estos puntos posibles, ¿no?, habría que sumarle
los 27 puntos que ya ha obtenido el estudiante, ¿no? Los 27 puntos que ya ha obtenido el estudiante, ¿no? Si el estudiante en el peor de los casos, bueno, en realidad, ¿no? Incluso si esto lo trabajamos desde antes, ¿no? Desde el cero, ¿no? Porque el estudiante podría sacarse cero o podría lograr los 40 puntos que todavía están en juego, ¿no? Desde el cero hasta los 40 puntos que están en juego. Si a cada uno de estos puntos, ¿no? Si a cada uno de estos puntos nosotros le sumamos los 27 puntos que ya ha obtenido el estudiante, ¿no? Los 27 puntos que ya ha obtenido el estudiante, nuestro espacio muestral sería más o menos de este ahora, ¿no? Ya no es del 1 al 100, del 0 al 101, sino es desde el 27 hasta el 67. Estos son los puntos disponibles que tiene ahora el estudiante, ¿no? Podría mantener su 27 y no sacar ninguno de los puntos que están disponibles hasta ahora, de los 40 que están disponibles, o podría sacarse los 40 puntos disponibles más los 27 anteriores, tendría 67, ¿no? Entonces, este es el nuevo espacio muestral, ¿no? Este es el nuevo espacio muestral. El nuevo espacio muestral finalmente tiene ¿cuántos puntos? Tiene igual, en este caso tiene un tamaño de 41, ¿no? Hay 41 alternativas que va a poder obtener el estudiante, ¿no? 41 alternativas. ¿En cuántas de estas 41 el estudiante aprueba? ¿No? ¿En cuántas de estas 41 el estudiante aprueba? Bueno, básicamente en estas de acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¿no? En 17 de estas notas el estudiante aprueba. Entonces la probabilidad de aprobar la materia, ¿no? Después de dos exámenes y acumular una nota de 27 puntos, ¿no? Esa probabilidad es equivalente a 17 sobre 41, ¿no? Que es 0,414. ¿No? Esto es aproximadamente 0,415, ¿no? Redondeando. Aproximadamente 0,415. Y ya con eso tendríamos resuelto ese concepto de probabilidad condicional, ¿no? Ahora, esto lo pongo porque la probabilidad condicional es una condición que va a alterar o afectar directamente el espacio muestral, ¿no? Eso es algo que tenemos que ir pensando en esta parte. Ya. Entonces, tal vez incluso previo a mirar este probabilidad condicional, que lo podemos dejar todavía un poco, lo podemos repasar más adelante nuevamente. Hay algunas propiedades que son importantes de definir claramente. Uno son eventos mutuamente excluyentes, Como vamos a empezar a manejar algunas propiedades de la probabilidad, la primera es esta, ¿no? La idea de tener eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué nos dice este concepto, ¿no? Si dos eventos, ¿no? Si dos eventos son mutuamente excluyentes, si dos eventos son mutuamente excluyentes, esta idea de mutuamente excluyentes, no vamos a pensar que hay una idea de conjuntos disjuntos, ¿no? O sea, no existen interacción entre sus realizaciones, ¿no? Al final las probabilidades son como conjuntos, ¿no? El espacio muestral es el conjunto grande y cada evento es como contar los elementos de un determinado conjunto, ¿no? Cuando decimos que dos eventos son mutuamente excluyentes, de alguna manera estamos implicando que no tienen ninguna similitud o son mutuamente, bueno, son conjuntos disjuntos finalmente, ¿no? Son conjuntos disjuntos, ¿no? Son conjuntos disjuntos, ¿no? Si los eventos son mutuamente excluyentes, son conjuntos disjuntos, su probabilidad, ¿no? Su probabilidad, eh, la probabilidad de su suma, o bueno, podemos poner su probabilidad conjunta, ¿no? Su probabilidad, bueno, vamos a poner directamente la propiedad, ¿no?
la probabilidad del evento A, ¿no?, unido, ¿no?, a la probabilidad de conjunto B. Esta, esta unión, ¿no?, la probabilidad de que A eh, unión B suceda, ¿no?, esto también se lee de la siguiente forma. La probabilidad de que suceda A o suceda B, ¿no? Esto es como en el juego de los dados, si quieren, cuando lanzábamos, ¿no?, por decir, dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que salga par o salga impar, digamos, ¿no? O cuál es la probabilidad de que el número sea mayor a 3 y además sea mayor a 7, ¿no? Entonces, esta idea de la probabilidad de la unión, ¿no?, de la unión de probabilidades, también se lee como la probabilidad de A unión A o B o A unión B. Ahora, si estos dos conjuntos A y B son mutuamente excluyentes, ¿no?, es decir, son conjuntos disjuntos o son eventos disjuntos, ¿no?, que no tienen ningún tipo de intersección, esta probabilidad se la puede escribir como la probabilidad de A más la probabilidad de B. Si dos eventos, voy a poner A, B, son mutuamente excluyentes o son conjuntos disjuntos, se cumple que la probabilidad de su unión es básicamente la suma de sus probabilidades, ¿no? La probabilidad de su unión es la suma de sus probabilidades. La probabilidad de su unión es igual a la suma de sus probabilidades. Por ejemplo, ¿no?, aquí rápidamente, ejemplo. Se lanza un dado, ¿no? Se lanza un dado. Se lanza un dado, calcular la probabilidad que el número sea par, ¿no? Se lanza un dado, calcular la probabilidad que el número sea par. Entonces la probabilidad que se pide es la probabilidad de que en el lanzamiento el dado salga par, ¿no?, salga par. Si nosotros lo hacemos directo, como ya hemos ido viendo, ¿no?, de casos posibles sobre casos totales, esto es básicamente 3 sobre 6, ¿no ve? Hay 3 casos en los que salen pares y 6 en los del total del espacio muestral, ¿no? Si recurrimos a esa definición, entonces es relativamente directa, ¿no? Pero si usamos ya el concepto de mutuamente excluyentes y nos reducimos a la más mínima expresión de esta probabilidad, ¿no?, para un poco entender qué significa que salga par, ¿no? Significa que salga el 2, o que salga el 4, o que salga el número 6, ¿no? ¿Qué significa que salga par? Que salga el 2 o el 4 o el 6, ¿no? Normalmente eso en términos de probabilidad lo podemos escribir de esta forma. Es la probabilidad de que salga 2, o sale el 4 o sale el 6. 2, 4 o 6. Para separarlos en una suma, ¿no?, la unión normalmente se puede separar en una suma siempre y cuando sean mutuamente excluyentes, ¿no? ¿Qué significa que sean mutuamente excluyentes? Que no existen eventos comunes entre, o bueno, no existen intersecciones, o en este caso, ¿no?, en este caso más particular, ¿no?, no puede suceder el 2 y el 4 simultáneamente, ¿no? Cuando lanza uno un dado, o sucede el 2, o sucede el 4, o sucede el 6. No pueden suceder simultáneamente, ¿no? Entonces, como no pueden suceder simultáneamente, esto yo lo puedo separar en la suma por la propiedad anterior. Esto va a ser igual a la probabilidad de 2 más la probabilidad de que salga el 4 más la probabilidad de que salga el 6, ¿no? Lo estamos reduciendo a su más mínima expresión, ¿no?, que son las probabilidades de cada uno de los eventos simples. Y en este caso ya sería más sencillo, sería para la probabilidad de que salga 2 es un sexto, más la probabilidad de que salga
4 es un sexto, más la probabilidad de que salga 6 también es un sexto, ¿no? Tendríamos algo así. Y si hacemos operaciones entre fracciones, esto simplemente debería ser 3 sextos o lo mismo un medio, ¿no? Básicamente ese sería nuestra probabilidad, ¿no? Esa sería nuestra probabilidad. Ya. Ahora, esta propiedad está vinculada cuando dos eventos son mutuamente excluyentes, ¿no? Cuando dos eventos son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les planteo esta? Ahora, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando los eventos no son mutuamente excluyentes? Mutuamente excluyentes. ¿Qué pasa cuando los eventos no son mutuamente excluyentes? Les voy a pedir calcular esta probabilidad, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de que se obtenga par, ¿no? Se obtenga un número par o, ¿no? Se obtenga un número par o el número sea menor, ¿no? O el número sea menor a 4, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de que se obtenga par o el número sea menor a 4? Es una probabilidad, igual es una probabilidad medio conjunta, ¿no? Se está pidiendo la probabilidad de que sea par eh, unido con que el número sea menor a 4. Entonces acá hay como dos solicitudes. ¿Cuál es la probabilidad de que un número, ¿no? sea par, ¿no? o sea menor a 4, ¿no? O sea menor a 4. Si fueran estos, ¿será que estos eventos son mutuamente excluyentes? ¿No? Es decir, que no tienen ningún parecido, ¿no? en algún elemento. Si esto lo vemos como conjuntos, que sea par, tengo dos elementos. Bueno, tengo tres elementos al lanzar un dado. El 2, el 4 y el 6, ¿no? El 2, el 4 y el 6. Este otro conjunto que sea menor a 4, tengo tres elementos. El 1, el 2 y el 3, ¿no? El 1, el 2 y el 3. Y existe un nivel hay una intersección entre estos dos conjuntos, ¿no? Hay una intersección entre estos dos conjuntos, que básicamente es el número 2. ¿No? El 2 está presente en ambos de estos eventos compuestos, ¿no? Este es un evento compuesto del 2, el 4 y el 6, y este es otro evento compuesto por el 1, 2 y 3. Y hay una intersección entre estos dos. ¿Esa intersección quién es? Es el 2. ¿No? Esa intersección es el 2. Yo no puedo utilizar en este caso, ¿no? Esta idea, ¿no? Separar la probabilidad de la unión como la probabilidad de una suma, ¿no? ¿Por qué? Porque no se cumple la idea de mutuamente excluyentes, ¿no? No se cumple la idea de mutuamente excluyentes. ¿Qué hacemos en ese caso? Deberíamos utilizar esta otra propiedad, ¿no? Si dos eventos no son mutuamente excluyentes, en general podemos escribirlo de esta forma, ¿no? La probabilidad de que A unión B suceda es equivalente a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A eh, intersección B, ¿no?
si dos eventos no son mutuamente excluyentes, ¿no? Significa que existe algunos elementos en común. Y para resolver este tipo de probabilidades de que A, ¿no?, unión B suceda, va a ser equivalente a calcular la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de su intersección, ¿no? Menos la probabilidad de su intersección. Este término de acá, ¿no?, la probabilidad de A intersección B, ¿no?, la probabilidad de A intersección B, también se lo lee como I, ¿no? La probabilidad de que A y B sucedan simultáneamente, ¿no? La probabilidad de que A y B sucedan simultáneamente. Entonces, si nosotros recurrimos a esta propiedad anterior para resolver este problema, dice que podemos separarlo como la probabilidad de que salga par más la probabilidad de que salga el número sea menor a 4 menos la probabilidad de la intersección entre par, intersección con menor a 4. La probabilidad de par, la probabilidad de que sea menor a 4 menos la probabilidad de la intersección entre que salga par y sea menor a 4. ¿A cuánto saldrán estas tres probabilidades? Esta y esta otra probabilidad. ¿No? La probabilidad de par ya la tenemos, ¿no? La probabilidad de que salga par era bien directa, era un medio, ¿no ven? De que salga par. ¿Cuál es la probabilidad de que el número sea menor a 4? ¿Cuál es la probabilidad de que salga menor a 4? ¿Qué dicen? ¿Podría ser igual un medio? Sí, ¿no ven? Es un medio finalmente. ¿Qué dice? Sí, ¿no ven? Igual debería ser un medio porque ¿cuántos números menores a 4 hay? 3, ¿no? ¿De cuántos? De 6, ¿no? Y eso, haciendo las operaciones, igual nos debería salir un medio, ¿no? Súper. ¿Cuánto será igual esta probabilidad, ¿no? La probabilidad de que salga par, intersección con que sea menor a 4. Eso podemos todavía operar un poco más, ¿no? La probabilidad de que salga par y el número sea menor a 4, ¿cuántos números o qué números cumplen efectivamente esa condición? Par y menor a 4. ¿Solo el 2? ¿No? Solo el 2. Entonces, esa intersección en el fondo es equivalente al número 2. Lo que implica solamente calcular la probabilidad del número 2. ¿Y esto es igual a cuánto? ¿Qué tendríamos ahí? A ver, vayan operando. ¿No? La probabilidad de que, bueno, un medio más un medio finalmente va a ser 1, ¿no? Si operamos esta primera parte, menos la probabilidad de un medio, ¿no? Menos la probabilidad de un medio, perdón, menos la probabilidad de 2. 2 simplemente su probabilidad es un sexto, ¿no? Y 1 menos un sexto será
5 sextos, ¿no? La probabilidad final había sido de 5 sextos, ¿no? 5 sextos. ¿No? Resolviendo a partir de esta definición, ¿no? 5 sextos. Que tiene sentido, ¿no? Podríamos nosotros haberlo resuelto sin entrar mucho eh, a esta definición, ¿no? Sino hacerlo un poco más de la forma medio clásica, ¿no? Eh, la probabilidad de que salga par o sea menor a 4, ¿no? En el fondo es como una unión, bueno, finalmente es una unión de conjuntos, ¿no? Si de los números que yo tengo, ¿no? Estos son este es mi conjunto, mi espacio muestral. El primer conjunto dice que sea par, ¿no? El primer conjunto dice que sea par, que serían el 2, el 4 y el 6. O, ¿no? Esta O para mí es unión, o sea menor a 4. ¿Quiénes son los números que son menores a 4? El uno, el 2, el 2 y el 3, ¿no? El uno, el 2 y el 3. Este es mi primer conjunto, el 2, 4, 6, y mi segundo conjunto es el uno, 2 y 3. Como es unión, yo debería unir estos dos conjuntos, que básicamente me da el uno, el 2, el 3, el 4 y el 6, ¿no? Todos menos el 5. Entonces, esta es la cantidad de elementos, ¿no? Que cumplen que sea par o menor a 4. Del uno al 6 sin incluir el 5. Por nuestra definición de casos totales sobre casos posibles sobre casos totales, ¿cuántos elementos acá tengo? 5, ¿no? 5. ¿De cuántos? De 6 posibles números, ¿no? De 6 posibles números. Finalmente estamos resolviendo un poco de estamos viendo algunos temas vinculados a conjuntos, ¿no? Pero a esos conjuntos ya le estamos asignando un número que le estamos llamando probabilidad, ¿no? Podríamos contarlos de esta forma y llegaríamos o deberíamos llegar al mismo resultado, ¿no? Aquí lo voy a poner en términos de formulita para que también se vea como conjuntos, ¿no? Finalmente este conjunto, unión con este conjunto, me da este otro conjunto, ¿no? Que sería equivalente a lo que hemos ido haciendo. Ya, a ver, un ejercicio rápido para ustedes. Ejercicio. En un juego de cartas, no en un juego de cartas, ¿no? En un juego de cartas. En un juego de cartas, o bueno, un juego de cartas se compone de 52 cartas, ¿no? Si alguna vez han jugado cartas, un mazo de cartas tiene 52 cartas. 52 cartas con cuatro palos o con cuatro figuras, ¿no? Con cuatro figuras, ¿no? Un juego de cartas se compone de 52 cartas, ¿no? Teniendo cuatro figuras, ¿no? eh, cuatro figuras, ahí pensemos ¿no? en las figuras que normalmente hay en las cartas, que son la espada, el diamante, el trébol, es la espada, el trébol, el diamante y el corazón, ¿no? Y el corazón, trébol y el corazón, ¿no? Esas son las cuatro figuras, ¿no? Teniendo cuatro figuras, espada, diamante, trébol, corazón, eh, cada figura, ¿no? Cada figura con 13 cartas, ¿no? Con 13 cartas. Con 13 cartas. ¿No? Existen 13 cartas para cada figura. Estas 13 cartas normalmente son va desde el 2 hasta ¿no? Voy a poner el A, después el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q y K, ¿no? J, Q y K. Esas son las 13 cartas después, ¿no? Está el A,
el uno 2 3 4 5 6 numerado del 1 al 10. Está el J, el Q y la K. La Q normalmente se le conoce como reina, ¿no? Y la K se le conoce como rey. Sí. No hay uno en las cartas, solo hay Ah, ya. perdón. Gracias. Mirror. Ahora sí. El A del 2 al 10, J, Q y K. Ahora sí. Gracias, gracias. Y tendríamos las 13, ¿no ve? A, 10, J, Q y K. Ya. Súper. Tenemos ahora sí nuestras 13 cartas con los cuatro palos, ¿no? Con los cuatro palos. Eh, y sobre eso, ahora sí les puedo pedir algunas probabilidades. ¿No? Una bien sencilla, ¿cuál es la probabilidad de que salga? ¿Cuál es la probabilidad de obtener, ¿no? Cuando se reparten, digamos, bueno, en general, digamos, ¿no? Eh, podríamos pensar, si selecciona al azar una carta, ¿no? Si se selecciona al azar, ¿no? Vamos a empezar por algo sencillo. Si se selecciona al azar una carta, ¿cuál es la probabilidad de que esta carta sea, ¿no? Sea un trébol, por ejemplo, ¿no? Bueno, sea una espada, ¿no? Sea espada. ¿Cuál es la probabilidad de que sea espada? Otra podría ser, ¿cuál es la probabilidad de obtener una reina, digamos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de obtener una Q? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de obtener una Q? Y finalmente debería ser, ¿cuál es la probabilidad de obtener una espada y una Q? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que sea una espada y una Q? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que sea espada, una espada o, ¿no? Una espada o una Q, voy a ponerla, ¿no? Una espada o una Q. A ver, esas tres probabilidades. ¿Cuánto será? Bueno, unos 4 minutitos hasta las 9 para resolver estas tres probabilidades. ¿Quién tiene las probabilidades? Creo que la primera es bien fácil, ¿no? ¿Cuánto será la probabilidad de que salga espada? Esta Vania dice un cuarto. ¿Sí? No, esto lo podemos ver como primero casos posibles sobre casos totales. ¿Cuántas cartas hay? Hay 52 cartas, ¿no? De esas 52 cartas, ¿cuántas son espadas? Bueno, son 13, ¿no? Porque están divididas en cuatro palos o en cuatro figuras. Y si nosotros simplificamos esto, es un cuarto, ¿no? Ahora, esto es equivalente también a pensar simplemente en los palos, ¿no? Como hay cuatro palos o cuatro figuras y las figuras tienen el mismo tamaño, entonces, ¿cuántas figuras hay? Cuatro, ¿no? ¿De cuántas? Y bueno, ¿cuántas de esas son espadas? ¿No? Una, ¿no? Un cuarto también, ¿no? Cualquiera de esas dos hubiera funcionado bien. En este otro caso, la probabilidad de sacar una reina, Vania dice un treceavo. ¿Qué dicen? De sacar una reina. A ver, Daniela también dice un treceavo. Misma idea, vamos a pensar en... eh, lo podríamos hacer ¿no? A ver, lo vamos a hacer así de la manera larga.
La probabilidad de que salga una reina, ¿no? La probabilidad de que salga, bueno, lo haremos de la manera corta primero para que se entienda, ¿no? Tengo 52 cartas, ¿no? De las 52 cartas, ¿cuántas reinas hay? ¿No? Como son cuatro palos, hay cuatro reinas, ¿no? Cuatro reinas, cuatro palos, 4 sobre 52. Y si esto nosotros eh, sacamos o lo factorizamos, bueno, si sacamos sus treceavas en este caso, ¿no? Simplificamos un treceavo, ¿no? Es un treceavo nomás, ¿no? Esta es la forma corta, digamos, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Podríamos pensar que es la probabilidad de que salga una reina que sea, por decir, de espadas, ¿no? Una reina de espadas. O salga una reina de diamantes. O salga una reina de trébol, ¿no? O salga una reina, me falta, de corazón, ¿no ven? Es, o espada, diamante, trébol o corazón, ¿no? Finalmente en el fondo estamos haciendo ese proceso, ¿no? O sale esto, 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 lo sumamos. Cada reina, una reina de espada, una reina de diamante tiene un treceavo, perdón, uno sobre 52, uno sobre 52, uno sobre 52, uno sobre 52. Son eventos mutuamente excluyentes, así que yo los puedo sumar. Y finalmente eso es 4 sobre 52, ¿no? Es igual a un treceavo, ¿no? Lo mismo podría haber hecho con las espadas, ¿no? Porque que salga espada es que salga uno de espada, dos de espadas, tres de espadas, cuatro de espadas, cinco de espadas, ¿no? Hasta la K de espadas y sería 13 sobre 52 finalmente, ¿no? Acá es lo importante es conocer, entender el proceso, digamos, ¿no? De estos mutuamente excluyentes, casos posibles sobre totales, ¿no? Y eso. En esta, la probabilidad de que salga espada y que salga una reina. ¿Cuánto será? Que salga espada y que salga una reina. Vamos a hacerlo de las dos formas que hemos aprendido, ¿no? La primera sería sobre, así, casos totales sobre casos posibles. De las 52 cartas que tengo, ¿en cuántas sale espada? ¿No? Unión, la unión reinas, ¿no? Unión reinas. Espada, unión, reinas. ¿Qué dicen? ¿Cuánto sería el numerador? ¿No? Si no nos funciona este un poco más complicada, podemos recurrir a la otra, ¿no? Que ahorita vamos a ver, ¿no? Utilizando ya nuestra formulita para estos eventos, ¿no? No sé si estoy bien, pero 16 sobre 52. Ya, su compañero dice 16. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los demás? En el fondo es cuántos elementos comunes en conjunto habrían si son espadas o son reinas, ¿no? Es sumar esos dos conjuntos, todas las espadas con todas las reinas, ¿no? Tengo 13 espadas, que tiene sentido, tengo 13 espadas, ¿no? 13 cartas de espadas, incluyendo la reina de espada. A eso le tengo que sumar todas las otras reinas, ¿no? Y sin contar la reina de espadas, tengo otras tres reinas, ¿no? La de diamante, trébol y corazón. 13 más las otras tres reinas, 16, ¿no? Entonces, parece coherente tener 16 sobre 52, ¿no? Si lo hacemos de esa forma, digamos, 13,52 parece razonable. ¿Qué tal si vamos por nuestra definición? La otra definición que hemos visto es que podemos separar los resultados, ¿no? Podemos separar los resultados. Podemos aplicar nuestra formulita, ¿no? Ya.
La probabilidad de que salga espada o que salga reina debería ser igual a la probabilidad de que salga espada más la probabilidad de que salga reina menos la probabilidad de la intersección de ambas, digamos, ¿no? De que salga espada, eh, intersección, ¿no? Y además salga reina, ¿no? Intersección y además salga reina. De que salga espada y además salga reina. Básicamente debería ser eso. Si nosotros esto un poco lo escribimos más aún o lo resumimos más todavía, la probabilidad de que salga espada y además sea reina, hay un solo caso, ¿no? Es la probabilidad de que salga la reina de espadas, ¿no? Que salga la reina de espadas. La probabilidad de que salga espada y además sea reina, hay un solo caso. Es la probabilidad de que salga la reina de espadas. No hay ningún otro caso. Entonces, calculamos estas probabilidades, ¿no? La probabilidad de que salga espada, ya la tenemos arriba, era un cuarto, ¿no? O para que todo esté sobre 52 si prefieren, ¿no? 13 sobre 52, ¿no? La probabilidad de que salga espada era 13 sobre 52. Más la probabilidad de que salga reina era igual, ¿no? Sobre 52 tenemos 4 reinas. Tenemos 4 reinas de las 52 reinas. 4 reinas de las 52 cartas que hay. Menos la probabilidad de que salga la reina de espadas, ¿no? De las 52 cartas que tenemos, ¿cuántas reinas de espadas hay? Bueno, solamente una, ¿no? Solamente una. Y en este punto ya es fracciones de secundaria, ¿no? 13,52 más 4,52 menos 1,52, mismos denominadores, los numeradores se operan, 13 más 4, 17, 17 menos 1, 16, 16 sobre 52, ¿no? 16 sobre 52. Le puedo sacar, no podría todavía, ¿no? Ir simplificando. Les puedo sacar como sus cuartas a las 2, ¿no ve? La cuarta de 52 es 13. Y la cuarta de 16 es 4, ¿no? Y hasta ahí podría llegar, ¿no? 4 sobre treceavos, ¿no? 4 sobre treceavos. 4 treceavos. Ya. Este es nuestro concepto de las probabilidades. En este caso, de algunas propiedades de las probabilidades, ¿no? Cuando los eventos son mutuamente excluyentes, cuando no lo son, ¿no? Esta idea de la suma o de la intersección, ¿no? Con la resta. Ya. Eh, hay otro, hay otro, hay otro concepto que es hay otro concepto que se denomina independencia, ¿no? Hay otro concepto que se denomina independencia. Tal vez es bueno verlo después de las condicionales. Estoy evaluando.
Ya. Hay un concepto que se llama independencia de eventos, ¿no? Independencia de eventos, pero que normalmente tiene una aplicación más cuando hay eventos sucesivos, ¿ya? Cuando hay eventos sucesivos. Vamos a poner nomás la independencia en eventos. Independencia en eventos. Eventos, ¿no? Cuando, cuando realizamos, ¿no? Cuando realizamos eventos, ¿no? Eventos sucesivos le llamaremos, ¿no? Cuando realizamos eventos sucesivos, cuando realizamos eventos sucesivos, ¿no? Cuando realizamos eventos sucesivos eh, y estos eventos, ¿no? Y estos eventos son independientes entre ellos, ¿no? Son independientes entre ellos. Esto es decir, un evento, un evento posterior o un evento anterior no afecta al posterior, digamos, ¿no? Es una idea de que, por decir, ¿no? Cuando lanzamos una moneda simultáneamente, ¿no? Lanzamos una moneda tres veces. Primer lanzamiento, segundo lanzamiento, tercer lanzamiento. Estamos haciendo lanzamientos sucesivos o experimentos sucesivos, siempre y cuando un evento posterior o un evento posterior no sea afectado por uno anterior, ¿no? O uno anterior no afecte a uno posterior, ¿no? Es decir, que mi segundo lanzamiento no es para nada afectado por el primero, ¿no? Tiene sentido, digamos, porque lanzo la moneda de forma independiente al primer lanzamiento, ¿no? O es como lanzar los dos dados, ¿no? El lanzamiento de un dado con el lanzamiento del otro dado posiblemente no tenga ningún tipo de vínculo o relación, ¿no? No tenga ningún tipo de vínculo o relación. Entonces estamos en ese escenario, digamos, ¿no? Imagínense que lanzamos cinco dados, ¿no? Como en el juego del cacho, lanzamos cinco dados. Y al lanzar estos cinco dados, ninguno está afectando al otro, ¿no? Ningún dado está afectando al otro. Es un escenario en que los mismos dados ni siquiera se tocan, digamos, al momento del lanzamiento, que a veces eso no sucede, pero el concepto de esta idea de independencia en eventos sucesivos o simultáneos, me voy a poner sucesivos slash simultáneos, ¿no? Es cuando estos eventos simultáneos no se están afectando en sí mismos, digamos, ¿no? No se están afectando. Entonces, ¿no? Entonces en esos casos, ¿no? En esos casos, cuando hay estos eventos sucesivos y simultáneos, ¿no? En esos casos, eh, podemos escribir la probabilidad, ¿no? La probabilidad de un evento, la probabilidad de la siguiente forma, ¿no? La probabilidad de que A suceda, ¿no? Y además, ¿no? La probabilidad de que A y B sucedan, en este caso A y B sucedan. Esto también se lo lee como... Hay hartas notaciones de esto. Es la probabilidad de que A y B sucedan. O a veces en algunos textos simplemente está como A, B, ¿no? Cualquiera de estas. Las tres notaciones son equivalentes, ¿no? La probabilidad de que A intersección B suceda, la probabilidad de que A y B suceda, o la probabilidad de A, B, ¿no? En el fondo estamos diciendo que sucedan A y luego suceda B, digamos de alguna manera, ¿no? En procesos independientes, ¿no? Simultáneos o sucesivos, esta probabilidad es equivalente al producto, a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B, ¿no? A la probabilidad de A multiplicada a la probabilidad de B. A eso equivale esta probabilidad, ¿no? A la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B.
Esta es nuestra idea de, ¿no? de intersección. Y cuando estamos en eventos sucesivos o simultáneos, ¿no? donde hay independencia entre los experimentos, ¿no? esto siempre se puede separar como el producto, ¿no? También decimos, ¿no? También decimos, ¿no? También decimos que A y B son eventos independientes, independientes. El único cuidado en este punto es diferenciar eventos independientes con eventos mutuamente excluyentes, ¿no? Eventos independientes con eventos mutuamente excluyentes, ¿no? Lo mutuamente excluyente es que no pueden suceder simultáneamente, ¿no? No pueden suceder simultáneamente, eso era lo mutuamente excluyentes, mientras la idea de independencia es que un evento, ¿no? No está siendo afectado o alterado por el otro, ¿no? Son, tienen sus propias formas, digamos, sus propias maneras en las que están actuando, pero no son alteradas en la una versus la otra, ¿no? Ese es nuestro concepto de independencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, como un ejemplo, se lanzan, ¿no? Se lanza una moneda cuatro veces, ¿no? Se lanza una moneda cuatro veces. Se lanza una moneda cuatro veces. ¿Cuál es la probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de obtener, ¿no? De obtener cara en los cuatro lanzamientos, ¿no? Se lanza una moneda cuatro veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara en los cuatro lanzamientos? Entonces es de alguna manera lo que pide el ejercicio. La probabilidad de que salga cara en el primer lanzamiento. Y además, ¿no? Y además, cara en el primer lanzamiento. Y además, cara en el segundo, cara en el tercero y cara en el cuarto, ¿no? Tercero. Es lo que pide el ejercicio, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara en el primer lanzamiento, y cara en el segundo lanzamiento, y cara en el tercer lanzamiento, y cara en el cuarto lanzamiento? En este caso, por ejemplo, el lanzamiento de la moneda es el experimento y la moneda se está lanzando en cuatro ocasiones. Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Lanzo la primera vez, anoto el resultado, ¿no? Lanzo la segunda vez, anoto el resultado, ¿no? Lanzo la tercera vez, anoto el resultado. Lanzo la cuarta vez, anoto el resultado. Eh, para que sean eventos independientes, ¿no? Se debe verificar que los lanzamientos no están condicionados entre ellos, digamos, ¿no? El lanzamiento de la segunda moneda no ha sido afectada por la primera moneda, por ejemplo, ¿no? Que normalmente ocurre en estos casos porque estamos simplemente el experimento de lanzar una moneda, ¿no? Lanzo, anoto, ¿no? No hay un vínculo entre los eventos anteriores, ¿no? O los posteriores. Entonces, como el lanzamiento de las monedas son independientes cada vez que se hacen, ¿no? Yo esta probabilidad la puedo separar como el producto. La probabilidad de la moneda 1 multiplicado por la probabilidad de la moneda 2 multiplicado por la probabilidad de la moneda 3 multiplicado por la probabilidad de la moneda 4. ¿Cuál es la probabilidad, no? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara en una moneda? Una de dos, ¿no ve? Un medio. Entonces, este es un medio. Esta también es un medio. Esta también es un medio. Esta también es un medio, ¿no? Entonces, cada una de esas será un medio. Y lo que yo tendré finalmente será un medio elevado a todo eso a la cuarta, ¿no?
elevada a la cuarta. O lo que es lo mismo, 1 sobre 2 elevado a la cuarta, ¿no? 2 elevado a la cuarta. 16, ¿no? Un 16avo de probabilidad de que esto suceda, ¿no? Un 16avo de probabilidad de que esto suceda. Nada, que tiene sentido porque si no recurrimos a esto y nos vamos a nuestro a nuestra definición básica de probabilidad de casos posibles sobre casos totales, si hago el lanzamiento de 4 monedas, ¿no? El espacio muestral del primero es de 2, el espacio muestral del segundo es de 2, el espacio muestral del tercero es de 2, el espacio muestral del cuarto es de 2. Por el principio de multiplicación, ¿no? ¿Cuál es el tamaño del espacio muestral de todo este experimento? Es 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, 2 por 8, 16, ¿no? Hay 16 posibilidades al momento de lanzar 4 monedas, al lanzar una moneda 4 veces, ¿no? Hay 16 resultados posibles. De esos 16 resultados posibles, en uno solo se obtiene esta combinación, ¿no? Cara, cara, cara y cara. De las 16 formas que hay, en una sola se obtiene esto, ¿no? Otra alternativa es recurrir a esta definición, que es el concepto de independencia, ¿no? Entre eventos sucesivos. Pregunta, un ejercicio para ustedes. Un ejercicio. Eh, un estudiante, ¿no? Decide, ¿no? Decide responder al azar un examen de falso verdadero, ¿no? De falso verdadero. Un estudiante decide responder al azar un examen de falso verdadero, ¿no? De falso verdadero. De falso verdadero, un examen de, pondremos de 100 preguntas, ¿no? De 100 preguntas, falso verdadero. Un estudiante decide responder al azar un examen de 100 preguntas de falso y verdadero. Calcular la probabilidad, ¿no? Calcular la probabilidad que el estudiante, ¿no? Calcular la probabilidad de que el estudiante acierte todas las preguntas, ¿no? Acierte todas las preguntas. A ver, este ejercicio les voy a dar unos 5 minutitos para que vayan pensando hasta las 9:32, digamos, ¿no? Y para ver cómo se puede resolver y si tienen el número, ¿no? Adelante.
Listen, no sé si estará hablando, pero no se le escucha. O al menos yo no la escucho. Hola, hola, ahora sí. Hola. Sí, sí, ahora sí. ¿Será que puedes volver a explicar otra vez? Ya, Tal vez un poco no más me he dado rápido. cuenta. Desde hace más o menos cuánto tiempo no se escuchaba. Al menos yo no la he escuchado desde que empecé a escribir, así Ah, que ya, no ya, sé. ya, mi culpa. Ya, gracias. Me avisan nomás. Ya. Entonces, para la solución es, primero, imaginarse a cualquier pregunta, ¿no? Imaginarse a cualquier pregunta. Por ejemplo, la yésima pregunta, ¿no? De las 100 agarramos a cualquiera. Y dado que el estudiante está respondiendo al azar, ¿no? El estudiante está respondiendo al azar, ¿no? ¿Cuál será la pregunta cuál será la probabilidad de que el estudiante acierte correctamente, ¿no? O que responda, perdón, correctamente esa pregunta? Como lo está haciendo al azar, ¿no? La probabilidad de que le acierte va a ser un medio, porque es o se equivoca o responde bien, ¿no? Atina si era falso o verdadero, o se equivoca. Entonces, la probabilidad de que responda una pregunta particular correctamente es igual a un medio, ¿no? Eso es igual a un medio. Entonces, nosotros lo que nos pide es la probabilidad de que el estudiante, ¿no? Acierte todas las preguntas. Entonces deberíamos tener algo así, ¿no? La probabilidad de que el estudiante conteste correctamente la pregunta uno y además conteste la pregunta 2 y además conteste la pregunta 3, ¿no? Hasta que conteste también la pregunta número 100 de forma correcta, ¿no? De forma correcta. ¿No? Finalmente son eventos independientes, ¿no? Pensando que cómo responde el estudiante a una pregunta posterior no influye en nada, ¿no? Cómo ha respondido las anteriores. Y eso nosotros lo podemos validar porque en el ejercicio nos dan la idea de que el estudiante está respondiendo al azar, ¿no? Este azar nos da un poco la idea de que no hay relación entre cómo responde la pregunta 10 con cómo ha respondido la pregunta 9 por decir, ¿no? Cada vez que responde una pregunta la hace al azar, ¿no? Es como imaginarse que el estudiante está lanzando una moneda. Si le sale cara pone verdadero, si le sale escudo pone falso, por decir, ¿no? O sea, no están, no están condicionadas las respuestas anteriores, ¿no? Así que hay un principio de independencia, ¿no? Y eso lo pone este concepto de azar que está en el enunciado. Si esto no hubiera, ¿no? No podemos afirmar que el estudiante está respondiendo al azar, por lo tanto, no podríamos pensar que lo está haciendo de forma independiente, ¿no? Por ahí, digamos, él tiene un patrón y escribe cara, 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 sello, 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 ¿no? O sea, o falso, 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 verdadero, 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 ¿no? En este caso, el enunciado nos está hablando de que hay algo, hay un componente de azar por detrás, ¿no? Entonces, si hay ese componente de azar, son eventos sucesivos, lo que podemos hacer es separarlos en la multiplicación por el principio de independencia, ¿no? Entonces lo separamos como el producto, ¿no? La probabilidad de que la primera pregunta sea correcta, por la segunda que sea correcta, por, ¿no? Hasta la probabilidad de que la última sea correcta. La probabilidad de cualquiera de estos eventos es un medio, ¿no? Es un medio. La probabilidad de cualquiera de estos eventos es un medio. Entonces, si yo eso lo hago en producto, ¿no? Si eso yo lo hago, perdón, en producto, esto sería igual a un medio por un medio, por un medio, por un medio 100 veces, ¿no? Lo que sería equivalente a un medio elevado a 100, ¿no? Un medio elevado a 100. Y si esto lo escribimos en términos de su número entero, ¿a qué sería equivalente 2 elevado a 100? Es un número con 31 dígitos, ¿no? Es un número bien, bien chiquitito. A ver si esto le hacemos uno dividido entre todo esto. Sí, es un número bien, bien pequeño, ¿no? Ya lo dejaremos como 2 elevado a la 100, ¿no? Para no entrar en la otra notación. Entonces es bien, bien, bien poco probable, ¿no? Es un número, así que si quieren, con 31
32 ceros, ¿no? Es un número con 32 ceros, 0.000000000, ¿no? Hay 31 ceros, 78, ¿no? Esa es la probabilidad de que el estudiante conteste correctamente, o sea, que se saque una nota de 100, digamos, en este examen, si responde al azar, ¿no? Estas preguntas de falso y verdadero, ¿no? Es bien poco probable, ¿no? Es bien poco probable, ¿no? Entonces, este principio de independencia en eventos sucesivos o simultáneos nos ayuda a esto justamente, ¿no? A calcular algunas de estas probabilidades. Ya. Entonces ya con eso, ahora sí podemos un poco empezar a ver esta idea de las probabilidades condicionales, ¿no? Estas probabilidades condicionales. En este escenario estamos analizando, ¿no?, que hay una condición por detrás, ¿no? Hay algo que ha sucedido, hay una información adicional, ¿no? En el caso que vimos en la anterior clase era, ¿no?, la probabilidad de aprobar, ¿no?, 50 entre 101, y lo que decíamos al inicio de esta clase, ¿no?, la probabilidad de aprobar, dado que ha adquirido 27 puntos, finalmente eso altera nuestro espacio muestral, ¿no? Es lo que habíamos dicho al inicio de la clase. Ahora, hay una fórmula para estas probabilidades condicionales, ¿ya? Hay una fórmula para estas probabilidades condicionales. Vamos a poner acá una definición de una definición para nuestras probabilidades condicionales. Sean dos eventos, no sean dos eventos A y B, ¿no? Sean dos eventos A y B. Sean dos eventos A y B. La probabilidad condicional de A dado B se escribe como cuando trabajemos con probabilidades condicionales vamos a utilizar esta barrita, este slash, ¿no? La probabilidad de A condicionado a B, ¿no? La probabilidad de A condicionado a B. La probabilidad de A condicionado a B, y esto en términos de fórmula es lo que varias cosas de las que ya hemos visto. Sería la probabilidad de que A intercepte a B, ¿no? La probabilidad de A y B, ¿no? La intersección de esos conjuntos, dividido entre la probabilidad de B, ¿no? Dividido entre la probabilidad de B. Ese es el concepto de la probabilidad condicional, ¿no?, en términos de sus fórmulas, digamos, ¿no? La probabilidad de A condicionado a B es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. La probabilidad de B. Ya. A ver, como un ejemplo en esta parte, ¿no? Como un ejemplo. Como un ejemplo, tratando de utilizar esta definición que le acabamos de poner, les podría decir, ¿no? En el ejemplo de las cartas, ¿no? En el ejemplo de las cartas, calcular, ¿no? Pensaremos que estamos nuevamente en el ejemplo de las cartas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una reina, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de obtener una reina? Dado, ¿no?, dado que esta reina es de espada, ¿no? Esta probabilidad se la puede leer, digamos, como que, ¿no?, nos están dando una carta, ¿no? Nos están por dar una carta y sabemos de qué palo es, ¿no? Sabemos que es una espada, ¿no? Vemos si es una espada. La pregunta será, ¿cuál es la probabilidad de que esta carta sea una reina, dado que sabemos que es de espada, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que salga reina, dado que esta es de espada? Esta sería una probabilidad pedida. Utilizando el criterio de casos posibles sobre casos totales, es un poquito más sencillo, pero veremos cómo se aplicaría esto con nuestra definición que acabamos de dar.
La otra sería un poco la inversa, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que salga espada? Espada, dado que sabemos que es una reina, ¿no? Dado que sabemos que es una reina, ¿cuál es la probabilidad de que sea espada? ¿Cuál es la probabilidad de que sea espada? Si nos vamos por la definición así más teórica de casos posibles sobre casos totales, noten que en el fondo tenemos, o sabemos que el espacio muestral se ha reducido, es lo que hemos dicho, las condicionales reducen el espacio muestral. La probabilidad de que salga reina, dado que es espada, entonces estamos en el universo de las espadas, ¿no? Hay 13 espadas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una reina, dado que estamos en las espadas? Si hay 13 espadas, ¿cuántas reinas hay? ¿No? Acá deberíamos nosotros llegar seguramente al un treceavo seguramente, ¿no? Un treceavo. Deberíamos llegar a este punto, ¿no? A un treceavo. Si vamos por nuestra definición, ¿no? Intuitiva de casos posibles sobre casos totales. Van a haber casos en los que eso no sea tan inmediato como en este caso, y ahí vamos a tener que utilizar esta definición, ¿no? Ahorita vamos a usar, para llegar al mismo un treceavo, usando esta definición, ahorita lo vamos a ver. En el otro caso, la probabilidad de que salga espada, dado que ha salido una reina, ¿no? Igual, ¿no? ¿Cuántas reinas hay? Hay 4 reinas, ¿no? De esas reinas, ¿cuántas son espadas? 1, ¿no? Seguramente ahí deberíamos llegar a un cuarto, ¿no? Seguramente deberíamos llegar a un cuarto. Las condicionales nos establecen justamente esta relación, ¿no? Pero si esto lo resolvemos siguiendo nuestra definición de arriba, ¿no? ¿Qué deberíamos calcular? La probabilidad de que una carta sea reina y además, ¿no? Y además sea espada. Reina y además sea espada sobre la probabilidad de que ésta sea espada. Eso es lo que deberíamos hacer formalmente, ¿no? Siguiendo nuestra definición de aquí arriba, ¿no? Eso es equivalente a la probabilidad de que salga reina y espada y además la probabilidad de que sea espada. La de abajo es bien sencilla, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sea espada? Ahí podemos recurrir a nuestros casos totales, casos posibles sobre casos totales. Hay 13 espadas de 52 cartas, ¿no? Hay 13 espadas de 52 cartas. Y para la probabilidad de arriba, ¿no? Que sea reina y además sea espada, de las 52 cartas que hay, ¿en cuántas va a ser reina y además va a ser espada? Reina y además espada, hay un solo caso, ¿no? Hay un solo caso en la que es reina y además es espada, ¿no? Que sería la Q de espadas. Hay una sola de esas cartas, ¿no? Una de esas cartas de entre las 52, que sea espada 13 de las 52. Acá notarán que los 52 se van a simplificar, por eso el espacio muestral siempre se altera, porque el espacio muestral principal desaparece, ¿no? Y nos quedamos en un nuevo espacio muestral, ¿no? En este caso el espacio muestral de las espadas, ¿no? Y finalmente esto será un treceavo, ¿no? Un treceavo. Sería el camino utilizando nuestra formulita de aquí arriba. Para esta deberíamos seguir un proceso similar, ¿no? Un proceso similar. La probabilidad, bueno, sería la fracción de que la probabilidad de que nos salga espada y reina, espada y reina, y abajo sería la probabilidad de que nos salga la reina, ¿no? Noten que el orden importa, ¿no? Porque aquí la información que nos están dando es después de esta raya, ¿no? De este slash, ¿no? En este caso la probabilidad de que salga reina, dado que es espada. En este caso la probabilidad de que sea espada, dado que es reina, ¿no? Entonces, si resolvemos en este caso el denominador, ¿cuál es la probabilidad de que salga una reina en el juego de cartas? Hay 4 de 52, ¿no? Hay 4 reinas de 52 cartas. Y en el numerador, ¿no? Y en el numerador
espada y reina, ¿no? Espada y reina. Igual que antes, ¿no? Igual que antes. ¿Cuántas cartas que sean espadas y reinas hay en la carta, ¿no? Es una sola, ¿no? La Q de espadas o la reina de espadas, una sola. Los 52 se simplifican y tengo un cuarto, ¿no? Los 52 se simplifican y tengo un cuarto. Ya para ir terminando esta parte, como una nota simplemente, ¿no? La probabilidad de A unión B, perdón, intersección B, es equivalente a la probabilidad de B intersección A. ¿No es? Y lo mismo va a suceder con esta otra, ¿no? La probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de B unión A, ¿no? Para la intersección o para la suma, perdón, para la intersección o para la unión, el orden es indistinto, ¿no? Como en los conjuntos, ¿no? Como en los conjuntos. A unión B es equivalente a B unión A, A intersección B es equivalente a B intersección A unión B es equivalente a B unión A. ¿No? Entonces, esta propiedad se cumple, ¿no? Se hereda de los conjuntos en realidad, ¿no? Cosa distinta a las condicionales, ¿no? La probabilidad de que Q dado espadas es distinta a la de espadas dado Q, ¿no? Aquí lo podemos igual, eso anotar por si acaso, ¿no? La probabilidad de A dado B, ¿no? La probabilidad de A dado B es distinto a la probabilidad de B dado A, ¿no? Estos términos no son los mismos, ¿no? A ver, déjenme confirmar el simbolito. Este es ineco distinto. NEC. Ya, ahora sí, ¿no? La prueba de A dado B es distinto a la prueba de B dado A, ¿no? Tal vez en algún caso muy, muy particular, estos sean equivalentes, ¿no? Pero en general son distintos, ¿no? Y como una última nota, si A y B son independientes, si A y B son independientes, si A y B son independientes, noten, ¿no? ¿Qué pasa si A y B son independientes? ¿No? Si son independientes. Si A y B son independientes, estamos diciendo que B no altera en nada a A, ¿no? La condición de B no importa, ¿no? Entonces, si A y B son independientes, el numerador nosotros lo podemos escribir como el producto, ¿no? Porque lo que hemos dicho antes, ¿no? Si son procesos simultáneos, sucesivos y además son independientes, esta intersección yo la puedo escribir como el producto, ¿no? En el fondo estamos diciendo que B no importa, ¿no? En el fondo estamos diciendo que B no importa, por eso las B se van a simplificar y lo único que tendría es la probabilidad de A, ¿no? Esto se va a dar siempre y cuando A y B sean independientes, ¿no? Si A y B son independientes, ¿no? Entonces la probabilidad de A condicional a B simplemente va a ser la probabilidad de A, ¿no? Simplemente va a ser la probabilidad de A. Esto tiene sentido, ¿no? Dado que estamos diciendo que como son independientes, B no va a alterar la probabilidad de A, ¿no? Como son independientes, B no altera A, por lo tanto esta probabilidad simplemente es la probabilidad de A, porque B no altera en nada a A, ¿no? Entonces, ese principio de independencia lo podríamos utilizar también acá, ¿no? Siempre y cuando eso suceda, ¿no? Siempre y cuando eso suceda.
¿no? En el ejemplo de las cartas podríamos poner, ¿no? Algo así, pero finalmente este principio tiene esa forma. Ya. Entonces, con esto estamos terminando nuestras propiedades así básicas de probabilidades. Esto es normalmente las probabilidades tienen más y eh, más aspectos y más profundidad, pero para nuestro caso, ¿no? Esto es más que suficiente, ¿no? Hemos visto algunas propiedades básicas. Lo importante que recuerden son los conceptos del espacio muestral, este tamaño del espacio muestral en base a los principios de combinatorias que hemos visto en la anterior clase, y estos sucesos de eventos, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? La unión, la intersección, la independencia, mutuamente excluyentes, ¿no? Esos conceptos son los más importantes en esta parte. Esto ya que la siguiente clase lo que vamos a ver es la distribución normal, ¿no? Todo esto lo hacemos para llegar a la distribución normal, y la distribución normal es pues la distribución más importante en toda la estadística, y que está vinculada finalmente con el concepto de una probabilidad, de una variable aleatoria, ¿no? Que es lo que vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Entonces con esto terminamos este punto de probabilidades, y la siguiente clase vamos a ver lo que es la distribución normal. Así que como una tarea para el martes, ¿no? Simplemente como para que averigüen, ¿no? Investigar, ¿no? Investigar qué es la distribución normal y su uso en la biología. Su uso en la biología. ¿Qué es la distribución normal y su uso en la biología? Eso que quede como tarea así, para que vayan preparándose para la siguiente clase. Y empezamos con esa pregunta, y les presento la distribución normal, ¿no? Ok, no sé si tienen consultas, preguntas hasta esta parte. Ya, súper. Entonces, terminamos acá y nos vemos el día. Ah, ya, ahí la pregunta de Marta, si la siguiente clase sería la última y luego el parcial. Voy a revisar cómo está nuestro avance y lo que nos falta. Y sí, la siguiente clase podemos quedar o tener un consenso sobre la fecha del examen, si están de acuerdo. Porque sí, los exámenes, los primeros parciales ya o sea, deberían ser la siguiente semana o la subsiguiente, ¿no? Entonces, igual, o sea, no nos falta ver la distribución normal, acabamos eso y ya deberíamos poder dar el primer parcial, ¿no? Entonces, eso lo discutiremos, si les parece, al inicio de la siguiente clase del día martes, ya para definir la fecha de nuestro parcial. Ya, súper. Charlamos entonces el martes para lo del parcial. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.